Buenas noches, mis clases, estimados amigos. Mi nombre es María Isabel Vasco Nesmera. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es importante indicarles que esta actividad a la que ustedes han asistido es parte de mi formación académica de la asignatura de Prácticum 1, Servicio Comunitario de la carrera de Derecho. Hoy voy a darles a conocer de un tema que nos toca a todos, porque todos usamos Internet y vamos a hablar de los derechos digitales, la violencia digital y la protección de nuestros datos personales. Mi exposición tiene tres partes y al final les mostraré también una infografía con los puntos más importantes. Como primer punto, aquí como pueden observar en la diapositiva, tenemos el contenido de los derechos digitales, violencia digital y protección de datos personales. Vamos a la introducción. Como sabemos, hoy en día las niñas, niños y adolescentes pasan cada vez más tiempo conectados a Internet. Sus fotos, sus conversaciones, su información personal circula en Internet, muchas veces sin que ellos sepan exactamente dónde va a parar esa información. Lo importante es entender que los derechos que protegen a una persona en el mundo real también la protegen en el mundo digital. No importa si algo pasa en la calle o en una pantalla, los derechos son los mismos. Conocer esto nos permite, como comunidad educativa, prevenir situaciones que pueden dañar a nuestros niños y jóvenes y saber cómo actuar cuando algo malo ocurre. Aquí tenemos lo que son los derechos digitales, que son básicamente nuestros derechos humanos, pero aplicados al mundo del Internet. Incluyen cuatro grandes áreas. Tenemos el acceso a Internet, la privacidad digital, la libertad de expresión y la no discriminación. En Ecuador, estos derechos solo son palabras bonitas, están en nuestra Constitución. En el artículo 66, específicamente en el numeral 6619, reconoce el derecho a la protección de nuestros datos personales. Aquí también podemos observar el numeral 66.18 que protege el derecho al honor y al buen nombre. El numeral 66.20 que garantiza la intimidad personal y familiar. Y los artículos 44 y 45 que reconocen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes como prioridad absoluta. Vamos a hablar y a conocer un poco sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Hay tres fuentes legales que nos hablan de este principio: el Código de la Niñez y Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Memorándum de Montevideo. Vamos a hablar solo el primero. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 16, protege a los niños de que se metan en su vida privada sin razón. Y el Memorando de Montevideo, un estándar internacional, recomienda que los estados y las empresas tecnológicas traten a niños y adolescentes como personas con protección especial cuando se trata de sus datos personales y su privacidad en redes sociales. Los derechos de los niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales. ¿Cuáles son los derechos concretos que tienen los niños, niñas y adolescentes en Internet? Pues son seis. Tenemos el derecho a la intimidad y a la imagen, el derecho al honor y a la reputación digital, protección frente al ciberacoso y grooming, acceso a la información adecuada a su edad, participación en espacios digitales seguros y protección de sus datos personales. El derecho a la intimidad. La intimidad significa que hay cosas de nuestra vida que no deben divulgarse sin nuestro permiso. Conversaciones privadas, nuestra ubicación, información de salud o fotos de nuestra casa. En Ecuador, en el artículo 178 del COIP, tipifica como delito la violación a la intimidad. Ejemplo, imaginen que un compañero toma capturas de conversaciones privadas de otro estudiante y las comparte en un grupo del curso.
Aunque sea solo el grupo de la clase, ya se está violando la intimidad de esa persona, aunque nadie más llegue a verlo. Tenemos el derecho a la propia imagen. Cada persona tiene el derecho de decidir si quiere que la fotografíen o la graben y con quién se comparte esa imagen. Según nuestra ley de protección de datos, la foto de una persona es un dato personal y requiere consentimiento para ser usada. Eso debemos tener muy en claro, mis clases y amigos. En caso de los niños, niñas y adolescentes, ni siquiera el permiso de los padres es suficiente. También hay que considerar la opinión del propio niño según su edad. Ejemplo, Por aquí sale, es padres adelante. que publican constantemente fotos de sus hijos en redes sociales, incluyendo el nombre del colegio y la rutina diaria. Eso se llama sharing. Aunque lo hacen con amor, están exponiendo datos que podrán usarse para localizar o identificar al menor. El derecho al honor y al buen nombre. El honor es la reputación de una persona y también se protege en Internet. Difamar, burlarse o crear montajes que denigren a alguien en redes sociales tiene consecuencias legales. Ejemplo, en un grupo escolar alguien crea un meme con una foto de un estudiante burlándose de su apariencia y reenvía a otros. El daño emocional que eso causa no desaparece aunque después se borre el contenido. Al momento vamos a hablar de las recomendaciones prácticas. Para estudiantes, piensen antes de publicar por lo que suben, por lo que sube puede quedar disponible por mucho tiempo. Es recomendable que revisen la configuración de privacidad de sus redes, no compartan contraseñas, su ubicación en tiempo real ni datos de su familia con desconocidos. Y si algo en línea les incomoda o asusta, cuéntenle a un adulto de confianza. Para los padres de familia, que aquí hay muchos que son padres de familia, conversen en casa sobre lo que publican sus hijos. Acompañen el uso de redes sociales sin convertirlo en vigilancia invasiva. El diálogo funciona mejor que el control. Conozcan las rutas de denuncia del colegio y de la fiscalía si detectan algo. Y enseñen a pedir permiso antes de fotografiar o publicar a otras personas. Vamos a hablar acerca de la violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Un estudio de Chilford en Ecuador identificó hasta 22 formas distintas de violencia digital que afectan a niños y adolescentes en el país. Algo importante que deben saber, la violencia digital no es menos grave por ocurrir detrás de una pantalla. Produce daño psicológico y social real y en muchos casos constituyen un delito. Reconocer cómo se manifiesta es el primer paso para poder prevenirla y denunciarla. Hablemos de qué es la violencia digital. La violencia digital es cualquier acción que usando medios digitales como redes sociales, mensajería, videojuegos, correo electrónico, causa daño psicológico, social, sexual o económico a una persona o que vulnere su dignidad, intimidad y seguridad. Existen varios tipos que debemos conocer, como el ciberacoso o el bullying, cyberbullying, el grooming, sextorsión, robo de identidad, discurso de odio y el doxing. Muchas personas no sabemos lo que significa cada uno de estos. Por ejemplo, el doxing, que es publicar maliciosamente información privada de una persona sin su consentimiento. Los principales riesgos en línea para niñas, niños y adolescentes son el contacto con desconocidos, compartir datos personales o fotos íntimas, descargar aplicaciones o archivos maliciosos, acceder a contenido inapropiado para su edad, la dependencia excesiva de dispositivos y la falta de supervisión adulta. Las señales de alerta que los adultos deben observar son los cambios bruscos de comportamiento, ocultar la pantalla cuando alguien se acerca, tristeza o irritabilidad después de usar el teléfono.
recibir regalos o dinero de origen desconocido, el aislamiento social o pérdida de interés escolar y pesadillas o miedos sin explicación aparente. Aquí tenemos igual el Código Orgánico Integral Penal y la Ley para prevenir y erradicar la violencia. Pero ahorita vamos a hablar de los referentes internacionales y regionales. Como aquí podemos observar, aquí tenemos algunos referentes de México, Argentina, Montevideo, las consecuencias jurídicas y, como podemos observar aquí, lo más importante es dónde denunciar. En el DECE, en las unidades educativas, en la Fiscalía General del Estado, por medio del sistema ECU 911 y en la Superintendencia de Protección de Datos. Las recomendaciones prácticas para estudiantes: guarden evidencia antes de bloquear o borrar cualquier contenido. No respondan ni participen en la difusión de contenido agresivo. Deben reportar y bloquear las cuentas en las plataformas. Y lo más importante, busquen apoyo. Nadie debería enfrentar un problema así solo. Como último punto, tenemos aquí la protección de datos personales en Ecuador, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Principios y Derechos. Cada vez que uno se registra en una aplicación, en una red social o en una plataforma educativa, está entregando datos personales: su nombre, su edad, su foto, su ubicación o incluso datos biométricos como huella dactilar o el reconocimiento facial. Desde el 2021, Ecuador tiene su primera ley orgánica de protección de datos personales, conocida como con las iniciales LOPDP. Esta ley reconoce que nuestros datos son nuestros, no de las empresas que los recopilan. Entender esta ley les ayuda a los estudiantes y a las familias a tomar decisiones más inteligentes sobre qué información comparten en Internet y con quién. Igual aquí podemos observar el marco institucional. ¿Qué es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Esta ley establece 6 principios fundamentales para el manejo de datos personales. La finalidad: los datos solo pueden usarse para el propósito concreto por el que fueron recogidos. Aquí podemos observar la proporcionalidad, seguridad, consentimiento, transparencia, limitación temporal. Los datos no pueden guardarse indefinidamente, solo el tiempo necesario. Aquí podemos observar los los derechos que reconocen los llamados ARCO, que cualquier persona puede ejercer frente a quienes manejan sus datos. Estos son el acceso: puedo preguntar qué datos tienen de mí y para qué los usan; la rectificación: puedo exigir que corrijan datos que son incorrectos o están desactualizados; la cancelación o supresión: puedo pedir que eliminen mis datos cuando ya no son necesarios o el uso es ilegal. Y la oposición y portabilidad: puedo oponerme a que usen mis datos o pedir que me los entreguen en un formato que yo pueda usar y leer. En sí, en un resumen acerca de estas diapositivas que les he presentado, para los padres de familia, para las familias en sí, es recomendable que establezcan normas claras sobre el uso de dispositivos en casa, que mantengan diálogo abierto sobre lo que sus hijos hacen en línea, que es necesario que configuren controles parentales y si detectan un delito digital, denuncien ante la Fiscalía o la DINAPEN. Y para las instituciones educativas, deben incorporar la educación digital en los programas de estudio, deben promover campañas de sensibilización
adoptar protocolos ante casos de violencia digital y lo más importante, capacitar a los docentes para identificar y prevenir estas alertas. Para cerrar, quiero mostrarles esta infografía que resume de manera visual todo lo que hemos visto hoy. Los derechos digitales que nos protegen, los tipos de violencia digital que debemos identificar y los principios de la Ley de Protección de Datos. Es una herramienta que pueden compartir en sus casas, en el trabajo. Como pueden observar aquí en esta infografía, como título principal está lo que es el sexting. Y el sexting en sí es el envío, recepción o publicación de imágenes, videos o mensajes de contenido sexual o íntimo a través de redes sociales. El por qué ocurre el sexting es en sí por la exploración y curiosidad, presión social y de pareja, y intimidad y conexión digital. Aquí tenemos los riesgos del sexting, consecuencias jurídicas y emocionales y sociales que se deben conocer. Aquí están la difusión no consentida, impacto emocional, ciberacoso y extorsión, viralización en redes y lo más importante, la prevención y protección. Debemos pensar antes de enviar, antes de enviar alguna imagen, alguna información personal. Y debemos proteger nuestra privacidad digital, usar contraseñas fuertes, configurar perfiles como privados y activar la verificación en 2 pasos en WhatsApp, Instagram y todas nuestras redes sociales. No aceptar solicitud de personas extrañas. Y para los jóvenes, siempre es recomendable hablar con un adulto de confianza. Y con eso llegamos al final. Así concluyo mi exposición. Hoy les he dado a conocer 3 grandes temas que forman parte de la realidad de nuestros hijos, estudiantes y familias: los derechos digitales, la violencia en línea y la protección de nuestros datos personales. La idea principal que me gustaría que se lleven es esta. El mundo digital no es un espacio sin reglas ni derechos. Todo lo que protege en la vida real también nos protege en Internet. Y en Ecuador tenemos leyes concretas para hacerlo valer. La mejor herramienta que tenemos es el conocimiento. Cuando sabemos cuáles son nuestros derechos, podemos defenderlos. Cuando reconocemos el peligro, podemos evitarlo. Y cuando acompañamos a nuestros niños y jóvenes con diálogo y confianza, construimos entornos digitales más seguros para todos. Agradezco profundamente su tiempo y su atención esta noche. Ha sido un honor compartir con ustedes este espacio de aprendizaje como parte de mi formación en la Universidad Técnica Particular de Loja. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias por la información que nos brindó. Nos quedó muy claro, la verdad. Gracias, Marlene. De pronto, ¿alguien alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Y vemos que cada día estamos por aprender algo nuevo. Muy buena la información. Así es, Mikao. Gracias igualmente por asistir. Gracias, Mari. Muy buena exposición. Gracias, Mikao. Bueno, en razón de que nadie tiene alguna pregunta, alguna observación, eh, doy por finalizada esta reunión. Linda noche para todos.